A ver. Presente. A mí no me sale todavía la transmisión, pero presente. Presente también. Listo. ¿Te salió por Facebook? A mí por Facebook en mi Ya está, computador no me Marco, ya está, salió. ya está. Ya. Cierra el mic, por favor. Ok, con gusto. Listo, yo también.
Probando. ¿Me escuchas? Adelante, bueno. Buenas tardes, señores, comunidad SET21. Es un gusto estar de nuevo reunidos hoy en estos streaming para hablar sobre aprendizaje-servicio. Nuestra reunión de hoy, llamada Solidarios, va a tratar diferentes temáticas asociadas a lo que es el aprendizaje-servicio, las proyecciones que esto tiene en diferentes ámbitos de la educación en primaria, en básica, en secundaria. Vamos a tener dos gruesos de sesión. Una, llamémosla espacio maker o espacio del hacer, en la cual vamos a desarrollar dos proyectos asociados a SET21, y la otra la va a trabajar nuestro compañero Jason Castro, en la que nos va a mostrar cómo trabajar la impresión 3D y ponerla en función de los demás. En la segunda sesión vamos a trabajar una entrevista. Tenemos un invitado muy especial, Armando Camacho, una persona con una experiencia interesante que se quiso vincular con nosotros, y vamos a hacer un conversatorio, y ahí es donde ustedes van a participar, pues básicamente haciendo sus preguntas y sus aportes. Entonces, bienvenidos. Vamos a trabajar 1 hora, esperemos no exceder ese tiempo, y empezamos. Entonces, abajo pueden ver unas imágenes que van a empezar a circular sobre distintos proyectos que trabajamos con SET21. Esos proyectos buscan dotar a los estudiantes de diferentes formas de comunicar, de hacer y de involucrarse con procesos, llamémoslos creativos, en función de necesidades sociales que se identifican a partir de distintas dinámicas y narrativas que los mismos proyectos contienen, y que, como no, siempre esperamos que sean ustedes, profes, quienes puedan llevar a cabo también, como hemos venido diciendo, ponerle esa sal, ese componente particular al desarrollo de todas las actividades de clase. El primero que les quería mencionar es un proyecto de nuestros proyectos STEAM. Recordemos que STEAM es un enfoque de la enseñanza y del aprendizaje que trata de armonizar 5 áreas básicas del conocimiento. Son unas siglas en inglés. El primero, la S, quiere decir Science, o ciencia. El segundo, T, tecnología. E de Engineer, que es básicamente ingeniería. El tercero, artes, y el último es matemáticas. Ese enfoque STEAM es tremendamente necesario. Jason la vez pasada nos involucraba sobre en qué momento nace. Esto es norteamericano, tiene una historia bastante interesante. En un principio las artes no estaban involucradas, y ya conforme el enfoque va madurando, se viene a involucrar las artes claramente, porque son las dinamizadoras de distintas formas de expresión. Si lo hubiéramos dejado sin artes, queda con un enfoque demasiado categórico, científico, y si lo queremos llevar a las aulas, pues la idea siempre es trabajar por la inclusión, ¿de acuerdo? Entonces, el primero de nuestros proyectos está preguntándose ¿hasta dónde ha llegado el hombre? Y se lo pregunta a niños entre los 12 y 14 años, porque ese es el momento en que nuestros jóvenes ya están pensando un poco más allá del individuo, del núcleo familiar, incluso del contexto escolar. Están pensando en esos niños, esos jóvenes que están en otros sitios del mundo, en cómo vive cómo viven las personas, y qué nos diferencia en últimas a las sociedades. Y partimos con una narrativa muy sencilla, en la cual 3 niños están en busca de un yacimiento arqueológico bastante grande, pero hay un pueblito muy pequeño donde ellos van a pernoctar. Los coge la noche, y al siguiente día empiezan a tener necesidades respecto a cómo van a hacer para sobrevivir. Las condiciones, oiga, en el pueblo no hay luz eléctrica, es muy pequeñito, y no sé si les suene parecido a lo que sucede en este país, pero hay muchos cortes de energía y no hay energía eléctrica.
Entonces ellos se preguntan, oiga, ¿cómo hace la gente para vivir sin energía eléctrica? Es algo que de pronto en nuestros colegios los niños no se han preguntado y valdría la pena cuestionarse sobre eso, pues porque la realidad es que en muchos municipios, en muchos sitios de nuestro país, incluso del mundo, la energía eléctrica no es una constante. Entonces lo primero que le pedimos a nuestros jóvenes es que diseñen con las herramientas que tienen alrededor un elemento que les permita sacar comida caliente de un recipiente sin quemarse, sin dañar que el implemento se pueda usar varias veces y que no vaya a dañar estos alimentos que se están cociendo. Importantísimo, cuando los niños empiezan a diseñar esto, vamos a hablarles de cómo ha sido la historia evolutiva del hombre, quién era el neandertal, dónde vivía, y de paso les vamos mostrando con otros artículos que se encuentran en el sitio web de SET21, les vamos mostrando unos contenidos que les permiten, por ejemplo, entender cómo hacen los arqueólogos para saber qué comía un ser humano hace 10.000 años. Entonces, muchos de ustedes espero que ahí en el chat estén participando y diciendo, oiga, ¿cómo hacen los arqueólogos para saber qué comíamos hace tantos años? Hay varios métodos, yo los invito a que participen y ahorita más tarde los leemos. Vamos a involucrar simplemente con uno dentro de los contenidos de SET21, pero yo sé que hay más. Este que vamos a involucrar consiste en evaluar las piezas dentales de los relictos arqueológicos y ahí siempre quedan unos pequeños fragmentos de almidones, de algunos alimentos o residuos vegetales o proteicos o óseos de lo que se consumía. Van a encontrar también dentro de esos contenidos que el vegetarianismo posiblemente ya existía por allá en la región de Asturias. Encontraron unos seres humanos de nuestros antepasados que al parecer no consumían proteína animal y sí estaban todos los relictos arqueológicos rodeados de vegetales. Después de eso, los chicos tienen que explorar a ver qué materiales les va a permitir a ellos diseñar ese elemento. La vez pasada hablábamos con Jason de el espacio maker en hacedores y hablábamos de cómo ese espacio del quehacer tiene que llenarnos de inspiración, aparte de movilidad, iluminación y seguridad, pues necesitamos inspirarnos. Yo me inspiro en este elemento. Esto es un cernidor construido y diseñado por indígenas amazónicos. Esto lo hizo una señora ticuna en una feria. A mí me llama mucho la atención, es porque es tremendamente fuerte, aparte de bello. Es hecho con tejidos naturales y esta señora lo hizo en menos de unos 30, 40 minutos y es el momento en que esto tiene ya unos 8 años conmigo, está intacto. La fibra no se ha podrido, la he mantenido siempre seca. Y entonces yo dije, bueno, este podría ser mi inspiración para hacer un elemento que me permita a mí sacar alimentos sin quemarme. Y bueno, procedí. ¿Qué tenía yo para trabajar? Pues en este confinamiento obligatorio y sugerido, pues no es muy conveniente salir a comprar una pita o tampoco me voy a poner a desbaratar la cuerda de la ropa. Yo soy un aficionado a las plantas y me encontré que tengo un papiro doméstico, un papiro pequeñito. Cuando digo papiro, pues muchos harán una asociación con estas plantas sobre las que los egipcios escribieron sus distintos mensajes simbólicos, jeroglíficos. Entonces, ¿qué hice yo? Cogí unas plantitas de papiro, luego les comparto la galería de fotos, las corté, aplané el tallito para que pudiera hacer una fibra e hice este tejido. Ni que se pueda comparar con el tejido de la indígena ticuna, pero bastante funcional. ¿Qué hice yo? Lo probé con 3 papas. Mire, efectivamente ahí está. De paso aprovecho para contarles de la papa. Una vez el hombre tiene su pulgar, ¿cómo se dice? Oponible, puede agarrar cosas, puede hacer movimientos finos. Su cerebro se desarrolla tremendamente en el neocórtex, para lo cual le permite tener ideas complejas, cuestionarse sobre sí mismo. ¿Qué más le permitirá? Escríbame por ahí, comunicarse. Hoy en día, bueno, no, hace muy poco podíamos, qué sé yo, desayunar en París
e ir a almorzar en Ámsterdam. Todo eso nos lo ha permitido el neocortes. Entonces, una vez el hombre tiene todos sus desarrollos, empieza a abstraer de la naturaleza distintos objetos, recursos que son de gran utilidad. Empieza a abstraer de lo silvestre las plantas de las que se alimenta y llega a esto. Y yo pongo esta papa aquí de ejemplo porque esto es producto de una tecnología ancestral que tenemos que valorar en nuestras aulas de clase. A la papa no se llega solamente sembrando y cosechando, sino que se llega a partir de un proceso de observación, experimentación, reobservar, reexperimentar, comunicar. Y pues finalmente, mire, esto es el desarrollo de unos 14.000 años de tecnología. Tecnología no es solamente lo que hacemos nosotros frente a los aparatos electrónicos, frente a este mundo digital. Tecnología son todas las cosas que diseña el hombre para facilitar su vida. Este proyecto de hasta dónde llegan los seres humanos, hasta el momento no hay mayor vinculación con el aprendizaje de servicio, con lo solidario. Pero mire, yo quiero enfocar en que cuando los niños, los hijos, sus estudiantes, desarrollan un elemento de estos están afianzando, encontrando y fortaleciendo habilidades comunicativas que les permiten a ellos expresar, modelar, manipular, experimentar, motricidad fina, que en últimas van a satisfacer no solo necesidades personales, bueno, hacerle la tarea al profe, sino que es ser muy útil al momento en que ellos se van en una situación similar a la que la narrativa nos está contando. Después de eso, este proyecto de hasta dónde llega el ser humano le plantea a los protagonistas el asunto de calentar el almuerzo sin energía eléctrica. ¿Qué se haría ahí? Pues hombre, una discusión respecto a la energía que más sería útil para calentar un almuerzo. Entonces ya no solamente vamos a hablar de calentar el almuerzo, sino una discusión tremenda sobre las energías. Vamos a mirar cuáles son esos recursos de extracción energética que son más sostenibles para la humanidad, cuáles tienen mayor proyección. Por ejemplo, vamos a hablar del petróleo. ¿A cuántos beneficia y por cuánto tiempo? Versus a cuántos les causa problemas y por cuánto tiempo. La idea es que durante esta discusión de la energía, de las fuentes de energía, pues nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes en clase logren evaluar y solidarizarse con esas personas que se ven afectadas al momento de, por ejemplo, realizar una prensa eléctrica, ¿sí lo estaré? Una fuente, bueno, una retención de gran cantidad de agua en un sitio para darle energía a una ciudad, una presa de agua. Y luego van a diseñar y realizar un horno solar. Yo hice aquí mi prototipo, quise hacerlo de verdad, pero realmente con papel aluminio no creo que sea muy funcional, es mejor con espejos. ¿Y qué me va a permitir? Este tiene movilidad y me va a permitir a mí calentar un almuerzo. Tiene movilidad para captar mejor la energía del sol y poder captarla durante mucho más tiempo. Finalmente viene una reflexión, una auditoría respecto a lo que se ha hecho, cómo se sintió el estudiante, a quién le gustaría ayudar con estos proyectos y estos objetos que está diseñando, cómo puede involucrar estos desarrollos con las condiciones que se están dando alrededor de su barrio, de su colegio. Con Jason hablábamos, bueno, Jason, ¿tú a quién crees que va a beneficiar que los chicos en el colegio hagan el horno solar? Y él me decía, hombre, pues los microondas, eso está muy cuestionado, el hecho de que se usen microondas para calentar un tinto, para calentar el almuerzo, no solamente porque al calentar con microondas las células vegetales y animales se estallan y pierden su contenido, con lo que se oxidan un montón de vitaminas y nutrientes que necesitamos, sino también por asuntos relacionados con el sabor. Se pierde mucho la calidad de un alimento cuando es calentado en microondas. Y listo, pum, usted pone un chulito y dice, aquí hubo un proceso de involucrar y de poner al servicio lo que se hizo con un contexto muy particular del colegio. Pero
si nosotros lo proyectamos un poco más hacia comunidades con un nivel de vulnerabilidad más alto que el que está dentro de la institución, usted puede decir, oiga, esto podría ser un diseño que le ayude a las personas en donde se les está yendo constantemente la luz. Y para diseñarlo simplemente hay que hacer una búsqueda en internet. Nuestro sitio de SET21 le da unos sitios sugeridos para que usted escoja con sus estudiantes el modelo de horno que más se acople a los materiales que tienen, pero también podrían encontrar unos hornos mucho más elaborados. Encontramos uno que logra unos 380 grados Celsius, eso es muy caliente. El señor que lo diseñó hizo una pierna de marrano ahí en cuestión de poco tiempo. Entonces, son los dos proyectos, el proyecto del que yo les quería hablar en un inicio, y finalizar con otro proyecto muy interesante que se llama ¿Quién paga el pato? Este proyecto hace parte del valor de las cosas, una serie de SET21 que busca orientar el pensamiento financiero, que busca orientar la sostenibilidad en los procesos de educación en las instituciones. Tiene un taller muy bonito que se llama ¿Cuánto cuestan esos viejos pantalones vaqueros? Lo que nosotros aquí en Colombia llamamos el jean. Entonces normalmente usted le pregunta a una persona, oiga, ¿cuánto le costó ese pantalón? La persona dice, qué sé yo, 70 hasta 500.000 pesos creo que puede costar un pantalón de estos, depende quién lo pague. En nuestro mundo hoy en día hay precios para todo y de todo tipo. Pero lo que queremos con este taller es que la persona piense un poco más que en el dinero. El costo de los objetos no es solamente la transacción monetaria que se hace en función de la adquisición. El costo tiene que ver con la huella de carbono, la huella de agua y finalmente la huella social. Este taller lleva a los estudiantes a hacer una reflexión tremenda sobre quién paga el pato cuando yo me antojo de tener 10, 15, no sé, un sinnúmero de pantalones, cuando simplemente no he pensado en todos los fertilizantes que se usaron, todos los insecticidas, toda la energía y finalmente quién y dónde se están fabricando estos pantalones o cualquier artículo de la moda. Sabemos hoy en día que la moda es el agente contaminador número 2 después de la industria del petróleo. Entonces es llevar a nuestros estudiantes a una reflexión. No podemos dejar que este tipo de aprendizajes se aprendan leyendo prensa, se aprendan viendo noticieros. Tenemos que hacerlos parte de los contenidos que hay en la escuela, porque en últimas lo que queremos es que nuestro estudiantado pueda leer críticamente esa sociedad. Y para leer críticamente esa sociedad y ese entorno en el cual ellos están involucrados, nosotros usamos el método científico. Esa es nuestra principal herramienta de aproximación. Por eso les trajimos un video que ya a continuación va a salir para que miremos ese método científico para todos, ese método científico democratizado. Adelante con el video. Hola, voy a explicaros la metodología que está en la base de todos los proyectos STEAM, el método científico. Veámosla paso a paso. La primera fase es la presentación del reto. Significa que tenemos un problema y hay que solucionarlo. El nuestro es que el patio está lleno de basura que nadie tira a las papeleras durante el recreo. ¿Por qué nadie usa las papeleras? ¿Cómo son esas papeleras? ¿Dónde están colocadas? ¿Pero dónde están? Vaya, cuesta mucho verlas. Son del mismo color que los postes de la luz. Con esta información que hemos obtenido, hemos completado la fase de observación. Ahora ya podemos formular alguna hipótesis. ¿Se os ocurre alguna? A mí sí. Los alumnos no usan las papeleras porque no las ven. Por lo que podemos deducir que seguramente sí usarían las papeleras si fueran más llamativas. Pero estos solo son hipótesis. Para ver si tenemos razón, debemos pasar a la fase de experimentación. ¿Se os ocurre alguna manera de hacer las papeleras más llamativas? Yo las pintaría de colores vivos o con estampados divertidos. Vamos a probarlo con algunas para ver si estamos en lo cierto. Llegó la hora del análisis y de las conclusiones. Algo no funciona. Tenemos que reformular nuestras hipótesis.
Está claro que los alumnos han visto las papeleras y han tratado de usarlas, pero por algún motivo no lo han hecho bien. Y ese motivo me parece a mí que es la tapa. Podemos deducir que seguramente sí usarían las papeleras si éstas fueran más accesibles. Volvamos a la fase experimentación. ¿Se os ocurre alguna manera de hacer las papeleras más accesibles? La tapa fuera. Así es mucho más fácil tirar la basura en ellas. Le falta algo. Algo que haga su uso aún más divertido. ¿Qué tal una canasta hecha con materiales reciclados? A un cartón le pegamos un trozo de botella de plástico y ¡tachán! Ahora tenemos papeleras canastas. Todo el mundo querrá usarlas. Vamos a ver si tenemos razón. ¿Qué pasa ahí? Los alumnos no solo están tirando los desechos a la papelera, sino que además están compitiendo para ver quién encesta más papeles. Nuestro experimento es un éxito. Ya podemos comunicar los resultados de nuestra investigación. Como teníamos papeleras poco visibles y con tapa, los alumnos no las usaban. Al hacerlas más visibles y dotarlas de una canasta, conseguimos no solo que las usen, sino que además las disfruten. Cuando usas el método científico, encestas siempre. Tu entorno mejora y ganamos todos. Hola, listo. Bueno, importante, espero que hayan disfrutado el video. Es parte de los contenidos de SET 21 del programa STEAM. Pues esta es la parte de Maker de la cual yo quería hablar con ustedes hoy. Vamos a pasar entonces a que mi compañero Jason hable un poco sobre cómo poner en función de la sociedad, cómo ser solidarios utilizando tecnología de impresión 3D. Antes de finalizar y darle la voz a Jason, quisiera enfatizar en la parte de comunicar que pide o que hace parte del método científico. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los profes de ciencias hemos dejado de lado ese aspecto, esa habilidad o ese fortalecimiento de esa habilidad, y creo que ahí hemos pecado mucho porque no hemos permitido que lo que los estudiantes desarrollen en sus procesos, pues busque impactar a los demás. Entonces, adelante Jason con tu sesión, ¿cómo lo llamamos? Impresionantes. Jason, Jason, me dicen que no se escucha. Luisa Sánchez y desde Cartagena Calamari nos dice que tu sonido no se escucha. Tita, todos nos están diciendo. Héctor también. Entonces yo aprovecho para preguntar, ¿a mí se me escucha, profesores? ¿A Daniel se le escucha, profes? De pronto Luisa Sánchez, que acaba de participar, podría decirme si me escucha a mí.
Nada, que no se escucha. ¿Qué habrá pasado? Gustavo, parece que ya. Yes. Axel Peña, a mí sí se me escucha. No, dice que a mí sí. Habla tú, por favor. ¿Le escuchan a Jason? A mí se me escucha, a ti no. Que a mí se me escucha bien, me dice Jorge Salek del Gimsaber. Un saludo, Jorge. ¿Podría alguien respondernos puntualmente si le escuchan a Jason? Aquí posiblemente se va a escuchar un poco menos bien, pero se va a escuchar, ¿verdad? No, que no se te escucha. Ahora se escucha mejor, ¿puede ser? No, que no se te escucha. Carambas. Listo, que ya dice. Sí, ya se está Juan escuchando Felipe mejor. Herrera. Listo, perfecto. Bien, tuvimos que Bien. hacer ahí un cambio técnico de último momento. Bien, vamos a retomar porque lo que les estaba contando, estimados profesores, es que me interesaría mucho con ustedes perfilar un poco lo que estaba diciendo Daniel respecto a esos proyectos que ustedes seguramente han estado haciendo en la institución. Es decir, qué es el aprendizaje de servicio y para qué me va a servir en el colegio a partir de los proyectos que yo estoy realizando con SET 21, con Activamente, o desde el área de inglés, desde el área de educación física, desde la filosofía, desde el arte. Es muy importante pensar que el aprendizaje de servicio es justamente aquel aprendizaje que tiene una consonancia, una retroalimentación en la sociedad, que tiene un impacto real en la comunidad, en donde en el colegio, en el aula, en el barrio, en la vereda donde está ubicada la institución, en las casas de los chicos. Es muy importante pensar que el aprendizaje de servicio es realmente el sueño de todo docente. Queremos que los chicos aprendan, queremos que aprendan significativamente, pero además queremos que ellos, con estos conocimientos, saberes, didácticas que nosotros trabajamos en las instituciones, se preparen para la vida y tengan herramientas para trabajar en cualquier ámbito de su vida. Bien, este es el momento, profesores, porque el aprendizaje de servicio es absolutamente esa herramienta que estamos necesitando nosotros para poner ahora mismo en acción todas aquellas conocimientos, todas aquellas estrategias, herramientas, didácticas, secuencias que ustedes están trabajando en las instituciones, que tengan no después, no luego de la universidad y cuando sean padres, hijos, ciudadanos, no, ahora mismo es el momento justamente para que ellos, los estudiantes, tomen el saber en las manos y puedan justamente llevarlo a la acción. Yo les quiero compartir ahora sí una idea muy interesante que tenemos, porque más allá de poder revisar literatura, que por supuesto les vamos a compartir a ustedes, y definir qué es esto, me interesa, y hoy con el equipo de SET 21 nos ha interesado algo muy puntual, y es compartirles aquella idea que tenemos del aprendizaje de servicio en la coyuntura que estamos viviendo. Todo este material que les voy a presentar en un rato nada más, se los vamos a compartir al correo electrónico. Todo aquello que ustedes tienen en la ruta de implementación, aquel documento que se les entregó a todos los colegios comenzando el año, que delinea y dibuja muy claramente cuáles van a ser aquellas acciones durante todo el año que vamos a realizar en conjunto con ustedes como acompañamiento en la implementación de los proyectos de SET 21. No importa que estemos todos en casa, no importa que tengamos que hacerlo remotos, esa ruta de implementación, esto es una clara muestra de ello, va a seguir adelante. Por ello, la asesoría en aprendizaje de servicio que Daniel va a brindar a sus colegios, que yo voy a brindar a los míos, va a continuar. ¿En qué sentido? En el sentido en el que estaba planteando Daniel hace unos segundos nada más. Es decir, junto con ustedes vamos a identificar de cualquiera de los 8 programas de SET 21, aprender a pensar, comunicar, proyectos STEAM, el valor de las cosas, programación de las cosas, etc. ¿Cuáles son aquellos proyectos que podemos llevar a la realidad? Pero no me imagino cuáles pueden ser. Ya Daniel ha delimitado dos, ha mencionado dos que son muy potentes, muy interesantes. Les voy a compartir un par más,
pero vamos a hacer un ejercicio más interesante en donde quiero que ustedes por favor se unan a esta comunidad porque son momentos clave para poderlos hacer. Entonces, mis estimados profesores, el aprendizaje servicio viene de una manera muy interesante a complementar nuestro currículo. Es más trabajo, dirán algunos. ¿A qué hora voy a hacer esto? Pero si no cuento con las herramientas necesarias para hacerlo, tengo mucha carga horaria y tengo que dictar notas. Hombre, no. Pensemos en que esta experiencia que estamos viviendo como humanidad justamente nos está cambiando la mentalidad dentro del aula y justamente nos está cambiando esa dirección que le queremos dar a nuestras secuencias didácticas en las instituciones. En principio, tal cual como Daniel lo estaba haciendo, yo les voy a compartir uno de los proyectos de programación de las cosas. Hemos revisado proyectos STEAM, hemos revisado también el valor de las cosas. Yo les quiero compartir ahora un proyecto muy bonito de programación de las cosas. Es un programa para secundaria, involucra robótica, involucra impresión 3D, pero en este caso este proyecto es muy interesante porque involucra muchas áreas. Ciencias naturales, ciencias sociales, astronáutica, física, matemática, arte, alimentación, agricultura, domótica, son proyectos tremendamente transversales como se estaba mencionando hace un ratito, tomando en cuenta por supuesto y abordando las áreas STEAM. En este proyecto será imposible colonizar otros planetas, pues resulta que unos exploradores muy curiosos como sus estudiantes han llegado a un planeta que parece ser habitable y la gran pregunta es, óyeme, ¿lo podremos colonizar? Bueno, sí, parece que hay oxígeno, tenemos agua, poca pero hay. Tenemos las condiciones atmosféricas porque el planeta es lo suficientemente grande para que la gravedad retenga la atmósfera, pero la gran pregunta es, óyeme, ¿y qué vamos a comer? Así que este proyecto se plantea la gran incógnita de poder sembrar, de poder hacer cultivos en aquel planeta inhóspito. Los chicos deben nada más y nada menos que plantearse esas opciones realizando un invernadero automatizado. Este invernadero automatizado directamente nos lleva a pensar en agricultura, alimentación sana y domótica. Ustedes bien saben que la domótica es aquella ciencia que por supuesto es transversal y tiene muchísimas aplicaciones en nuestra vida cotidiana, tanto así que ya las casas están siendo inteligentes. La domótica se encarga de automatizar espacios, de hacerlos más eficientes, de hacerlos interactivos, de hacerlos mucho más amigables y por supuesto útiles a nuestra cotidianidad. De tal suerte que en este proyecto los chicos han de construir su invernadero automatizado para que a partir de una suerte de herramientas electrónicas, de sensores, de motores, de sistemas de riego y por supuesto de arquitectura, de diseño de interiores, de diseño también de cultivos, como ustedes lo están viendo allí en esta imagen de la izquierda, en donde se simula una suerte de cultivos y se están viendo todas las estructuras que involucra la construcción. Esto es una maqueta por supuesto, pero también la electrónica y los sensores y los motores que se involucran dentro de este ejercicio de domótica. También la programación, estamos viendo cómo los muchachos a partir de sus cartillas van a tener la herramienta de programación, van a tener la herramienta también física para poder realizar estos proyectos. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué? Muy bonito el invernadero, está muy bien la maqueta. Venga, y a mí eso de aprendizaje servicio, ¿qué tiene? ¿Hacia dónde lo llevo? ¿Como para qué me sirve a mí en el colegio? Bueno, yo les voy a contar algo. Tenemos en principio muchos colegios que pues van a preguntarse esto principalmente porque no tienen espacio verde o no tienen mucho espacio verde. Y van a decir, bueno, ¿qué? ¿Me van a plantear hacer aquí una huerta domotizada? Sí, justamente este es el sentido de este proyecto, para dar el paso de la maqueta a llevar a domotizar, a automatizar un espacio de huerta, por ejemplo. Ustedes bien saben que tenemos climas adversos en muchas partes de nuestra geografía. Tenemos heladas en la mañana aquí en el centro del país, en la capital. Tenemos altas temperaturas al mediodía, tal vez. Tenemos lluvias muy fuertes, intempestivamente. Entonces la propuesta con los muchachos es que podamos, por ejemplo, en principio, pensar que si no tengo mucho espacio en la institución, pueda yo plantear cultivos verticales. Y después, a partir de estos kits que tenemos en el colegio, o que los podamos conseguir también en cualquier
cualquier otro lugar, podamos automatizar este espacio para poder regar las plantas, por ejemplo, con goteo. Eso suena muy difícil, muy dispendioso. Profes, ustedes lo pueden hacer a la vez que están desarrollando el proyecto con sus secuencias didácticas, con las cartillas, lo podemos ir realizando al tiempo con grupos de trabajo. No piensen por favor que esto es más trabajo y que me toca llevarme el trabajo a casa y me toca ir el sábado y me toca por las noches. No, pensemos más bien que SET 21 es una solución pedagógica fenomenal que a partir del ABP y con esta propuesta que estamos haciendo del APS, del aprendizaje servicio, podemos ir evacuando un proyecto muy potente para la comunidad y además desarrollando esas secuencias didácticas que se han propuesto en las mallas curriculares y aquellos ejercicios que están propuestos en las cartillas también. Quiero mencionar otro proyecto muy interesante de programación de las cosas. Parece muy sencillo, pero es muy potente. Y fíjense nada más la potencia del nombre. ¿Por qué comprarlo si puedo crearlo? Aquí nuestra amiga Patty, difusa, se ha comprado su celular, le ha llegado a la casa. Este proyecto habla de aquel consumo desbocado que tenemos año a año por la tecnología, por el último celular. Tenemos una idea, equivocada de estar cambiando el celular cada tanto porque sale la nueva cámara con 2 píxeles más, porque sale más grande, más chiquito, dorado, rojo, más pequeño, como sea. Hombre, y si pensamos que un dispositivo de estos nos pueda durar mucho más tiempo, como se ha planteado hace muchos años atrás, y es que las bombillas programadas con esta obsolescencia programada, lo único que resulta de este consumo desaforado es más contaminación, más consumo de minerales, más consumo y una gran cantidad de desperdicios. Lo que queremos con estos proyectos, profesores, es que nosotros podamos entender que a partir de este ejercicio de por qué comprarlo si puedo crearlo, que es un proyecto muy bonito, que invita a los chicos primero a diseñar y después a imprimir sus propios protectores del celular. La idea es que ellos, abandonen esa idea de estar consumiendo todo el tiempo estos materiales plásticos que cada rato los estamos cambiando porque tienen una orejita, porque tienen una colita, porque tienen un dispositivo para que no se me caiga. Bueno, ustedes están viendo aquí una de las cartillas de SET 21 en donde se invita a que los chicos puedan, por ejemplo, programar estos elementos en OpenSCAD, que es un software gratuito, abierto, y con programación, que es muy interesante este ejercicio en principio, desde lo técnico, desde lo conceptual, desde lo pedagógico, pero después esas impresiones se puedan, por ejemplo, vender. Ahora estamos en una situación que nos está cambiando absolutamente la mentalidad. Por ejemplo, compartir, por ejemplo, intercambiar. Y usted se va a preguntar, óigame, yo no tengo impresora 3D en el colegio. Bueno, lo hemos repetido muchas veces. Por supuesto que tenemos la opción de enviárselo al consultor y que el consultor haga la gestión de esa impresión. Podemos ir a muchos lugares que ahora están ofreciendo facilidades para imprimir elementos 3D a bajo coste. Podemos comprar un carrete de PLA y podemos llevarlo a un lugar de estos para que nos cobren un poco menos y nos ayuden con esa impresión. Tenemos muchas maneras de poder llevar estos proyectos a buen puerto y que sean útiles para la comunidad. Oye, ¿qué tal que cada docente tenga un protector y una base para su celular o su tablet hecha por los estudiantes? ¿Qué tal que cada padre de familia en las casas lo pueda hacer? ¿Qué tal que cada estudiante también en algún momento lo pueda fabricar desde ceros, desde el diseño, desde la programación, también con la impresión 3D? Yo ahora quiero mencionarles algo muy interesante que les preparamos muy especialmente a ustedes, profesores, y espero que se entienda aquí cuál es el real sentido del aprendizaje-servicio. ¿Cuál es ese sentido de la acción solidaria? ¿Cuál es ese sentido del currículo vinculado a la realidad? Porque es que, profesores, yo me eduqué en los 90 y realmente todavía no he revisado los apuntes de los cuadernos. De hecho, ni siquiera sé dónde están esos cuadernos. Realmente, pasan años y años en que no uso la raíz de 3, el teorema de Pitágoras, en donde yo realmente no sé para qué sirve las ecuaciones diferenciales. Óigame, ¿por qué no le enseñamos a los chicos aquellos saberes? Es que está el DBA, es que está el currículo duro que yo le tengo que enseñar cosas. Bueno, ¿sabe qué? Enséñele a sobrevivir, sobre todo en un momento tan complejo como el que estamos pasando. Profes, lo que ustedes están viendo es un grupo que se creó en Colombia, que se ha llamado Makers COVID-19 Colombia. El objetivo, como ustedes están viendo en la diapositiva del grupo, es justamente hacer una comunidad que ayude en toda esta pandemia que estamos atravesando como humanidad.
Yo los invito, este grupo no lo modero yo, de hecho no tiene una cabeza, de hecho no se sabe quién lo modera, solamente es un grupo de personas maker que se han dado a la tarea de congregar, de poner canales de comunicación e incluso insumos, herramientas, servicios, artefactos al servicio justamente de aquellos que necesitan hoy en día una mano, que por supuesto ustedes bien saben que es las personas que están en principio atendiendo la emergencia, que trabajan en el sistema de salud, y por supuesto pues en segunda medida las personas que se van a ver afectadas directamente con este virus. ¿Usted quiere ayudar? Muy bien, pues aquí, como le dicen, estamos en proceso de organización, este grupo está en proceso de organización. Posiblemente si usted va a hacer preguntas de, oiga, requiero esto y exijo aquello y lo otro, maestro, lo siento, esto es una comunidad que está en construcción y muy posiblemente va a tener usted que aportar aquello que está buscando. Pero me pareció muy importante compartirles esto, profesores, porque en este momento este grupo está buscando hacer, coordinar, gestionar, producir, coproducir cosas como máscaras y viseras para los médicos y enfermeras que ahorita mismo están enfrentando la pandemia, aquellos infectados que llegan a los hospitales. Profes, ya no ha arrancado el pico más fuerte en Colombia y estamos viendo deficiencias en nuestros hospitales, médicos y enfermeras y enfermeros que se están cubriendo con bolsas de plástico. Entonces vamos a ver si tomamos acción en ello. Respiradores artificiales, desarrollo de válvulas. Los BBM son aquellas bolsas o aquellas bombas que sirven para incluir en estas respiradores artificiales. Algunas partes plásticas, materiales, obviamente mitigación del impacto en qué, por ejemplo en temas de moldes plásticos, de impresión 3D, de logística, de respuesta psicológica, que es ahorita tremendamente importante. Yo toda esta información se las voy a compartir, no hace falta ahorita que tomen, digamos, atenta nota, y seguramente van a poder ustedes tener una clara idea de cómo podemos ayudar atendiendo a estos canales de comunicación que están extendiendo estos grupos. Les quiero compartir, en España hay un grupo de Telegram, pero bueno, nos queda ahorita un poquito difícil colaborar allá, que también está muy difícil la situación. Colaboremos en nuestra ciudad. Mire, hay un Telegram acá en Colombia, pero también hay uno en Antioquia. Ustedes van a recibir ahora en unas horas, en la medida que podamos organizar bien los correos, terminar de compilar toda la información, van a recibir esta información a su correo electrónico. Hay en Antioquia, hay en Bogotá, hay también un Slack, que es también una plataforma de comunicación en Boyacá, tenemos en Costa Caribe, tenemos en Cúcuta, tenemos en Cundinamarca, en el eje cafetero, en Neiva, en Bucaramanga, en Sucre, en Valle del Cauca, que el tema está muy complejo allí, en Villavicencio, y también hay otro en otras regiones por si no identificas tu región. ¿Cuál es el llamado, profesores? Ay, es que yo ya estoy en vacaciones, yo ya salí a vacaciones, eso yo estoy en mi casa, tengo comida, no veo noticias para no enterarme de mucho, yo no me estreso. Maestro, el aprendizaje de servicio es tomar acción justamente de todos los saberes que usted está transmitiéndole a sus chicos. Le ha transmitido valores, le ha transmitido solidaridad, es el momento. Claro, usted se va a preguntar, pero mis estudiantes, ¿qué van a tener impresora 3D en la casa? ¿Cómo van a poder ayudar? Aquí les vamos a dar unas sugerencias de acciones para ese sentido. Si usted como docente y como adulto se quiere integrar a este Makers Colombia COVID-19, lo invito a que se inscriba también a este Telegram, a que le pregunte a estas personas cómo puede colaborar. Es una iniciativa tremendamente bonita. Y además hay un formulario en Google Docs que te permite pedir máscaras a aquella comunidad que tú identifiques que necesita justamente estos elementos. Hay mascarillas que necesitan algunos centros médicos, algunos hospitales de algunas ciudades intermedias, pequeñas, grandes, etc. Así que es un elemento tremendamente importante lo que nos están compartiendo. Yo les quería compartir igualmente estos STLs, son los archivos y las extensiones con las cuales ustedes van a poder imprimir en 3D algunos de estos elementos. Esta mascarilla, por ejemplo, es muy útil para el sistema sanitario porque es reutilizable. Ustedes bien saben que tenemos una crisis importante de mascarillas de tela ahorita mismo. ¿Cuál es el llamado, por ejemplo, más cercano ahorita que podemos desarrollar? Por ejemplo, estas mascarillas que son reutilizables. Estos elementos que ustedes están viendo en verde se pueden imprimir en 3D y lo que ustedes están viendo es simplemente acetato. Claro, ahorita no hay papelerías abiertas, etcétera, pero podemos ingeniarnos la manera de buscar en
el cuarto de San Alejo, en la bodega, con el vecino, algunas de estos elementos de acetatos que le puedan ser útiles a los doctores. Fíjense ustedes que son útiles porque estas microgotas que ahora se está investigando parece que son más chicas las que contagian de lo que se pensaba, pues son retenidas por estas mascarillas, y con todo el andamiaje de protección que tienen los doctores, pues nos viene muy bien colaborar, porque ustedes bien saben que este material ahorita está absolutamente escaso. Esto es lo que se imprime en 3D. Esta es la visera completa, pero este mecanismo que le permite amarrarse a la cabeza con seguridad al doctor, la visera y el protector, es lo que podemos colaborar, y si podemos ensamblar toda la mascarilla, pues va a ser mucho mejor. Este archivo también se los voy a compartir. La idea es que si ustedes también por ahí, yo que sé, tienen un vecino, ustedes mismos practican snorkel, se ha identificado y se ha compartido un tutorial, que les voy a compartir el link igualmente, de cómo se pueden adaptar estas mascarillas de snorkel que se venden en Decathlon y en otras partes también, para ayudar a equipos médicos en temas de respiradores artificiales. Así que resulta ser muy interesante, y ya vemos una variedad de cosas en las que podemos aportar. Ustedes están viendo aquí un invento muy interesante que es muy sencillo de hacer, y podemos realmente salvarle la vida o ayudar a evitar el contagio al personal médico. Cuando una persona entra en un estado crítico con este virus, los doctores tienen que entubarla. Este cubo que ustedes están viendo que este médico diseñó es muy sencillo de hacer, es en acrílico, y evita que mientras está entubando el paciente, el médico pueda ser salpicada por alguna gotita, microgotita, y que se pueda infectar con el virus. Claro, este respirador artificial es mucho más potente, mucho más costoso, pero fue desarrollado por el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Resulta ser de lo más económico que un respirador se puede hacer hoy en día. Un respirador, digamos, comercial, que es usado en una clínica, puede costar 50 millones de pesos. Este está alrededor de los 500.000 pesos colombianos. Se trabaja con Arduino, se puede trabajar con aluminio, con piezas incluso que encontremos en la casa. El BBLM que estábamos viendo hace un ratito es esta bolsa que le va a permitir mecánicamente generar esa respiración artificial a aquel paciente que tiene dificultad con la respiración. Pero tenemos otros modelos de respiradores mucho más económicos que se pueden hacer incluso con un motor de limpiabrisas de auto. Si yo tengo motores por allá del abuelo, del papá, del vecino que es mecánico, en fin, puedo entrar a estos links que yo les voy a compartir, que les vamos a compartir a su correo, para evaluar si es posible realizar alguno de estos elementos y así poder ayudar justamente en este sentido. Fíjense que esta urna es muy sencilla de hacer, es en acrílico. Si tienen el acrílico, pues podemos también ver las opciones para poder trabajar estos elementos en casa y poder ayudar justamente a aquellos centros médicos y hospitales que en este momento lo necesitan. Ese es el aprendizaje de servicio que le queremos compartir a ustedes, profesores. Si bien no todos tenemos impresora 3D en la casa, yo les quiero compartir una anécdota. Yo tengo una, ustedes la están viendo hace un ratito aquí atrás. Es una impresora muy sencilla, es para uso educativo, pero la tengo varada hace un tiempo, porque resulta que el carrete funciona con un chip que es de la marca. Yo en este momento no he podido naturalmente conseguir ni importado, ni en ninguna tienda de Bogotá, ni en el país, el carrete, y con carrete me refiero a donde viene el hilo plástico con el cual se imprime, porque pues está absolutamente todo cerrado. Estuve haciendo la investigación en internet y hay una opción para poder, avanzar con esto, porque a mí me interesa mucho hacer algunas de estas viseras para poder ayudar, así sea muy poquito, a las personas que en este momento lo están necesitando. Yo me compré antes del encierro estos pequeños chips que se llaman chips NFC. Son unos chips que sirven en una tecnología que viene con los celulares. Estos celulares que te permiten a ti, por ejemplo, pagar, ¿no? Acercando el dispositivo, son de, la tecnología se llama de Near Field Communication, NFC, perdón. De tal suerte que si yo logro, ¿no?, en estos días poder conseguir un celular con esta tecnología, voy a poder imprimir esa información en el chip y tal vez pueda poner a andar la máquina. En este momento la tengo varada, o si no ya estuviese haciendo todas estas viseras que me interesa hacer. Lamentablemente tenía un contacto que me iba a ayudar, realmente nunca fue así,
lamentablemente nunca me pudo ayudar con el tema del carrete y de la impresora, pero no pasa nada, la idea es solventarlo, solucionar estos inconvenientes que nos van surgiendo, digamos, en circunstancias tan adversas. Para finalizar esta parte, mis estimados profes, yo les quiero compartir un ejercicio muy sencillo, porque pues si no tenemos impresora 3D y si estamos demasiado cortos de material, pues yo aquí tengo una suerte de materiales muy sencillos, profes, que les quiero compartir. Evidentemente la mascarilla, que va a ser útil para el personal médico, pero aquí tengo un pequeño acetato. ¿Qué voy a hacer? Hombre, ustedes dirán hace un rato, pero ¿cómo yo puedo hacer una mascarilla de estas si parecen tener indicaciones específicas técnicas? Bueno, puedes hacer una incluso para ti, para tu abuela, para el vecino o para ir a mercar. ¿Por qué? Porque esto de algún modo protege con todas las medidas, etcétera, que ya conocemos. Voy a hacer aquí un corte muy sencillo, mis estimados profes. Voy a usar ese carrete que les mencioné hace un ratito para hacer un par de curvas acá con el acetato que ya tenía preparado. Fíjense ustedes, mis estimados profes, que cómo es la vida. Empecé a buscar y a buscar y a buscar y encontré por allá en alguna bodega de mi aula maker casera este pequeño rollo de acetato que había comprado con otro fin. Pues resulta que este va a ser mi insumo para hacer algunas mascarillas y poder aportar. ¿Cuál es el propósito? El propósito es muy sencillo, porque lo que voy a hacer simplemente va a ser acá cortar mi pequeño acetato, porque lo que va a hacer esta parte del corte que estoy haciendo es la parte inferior de la máscara protectora para cualquier persona que requiera usar esta mascarilla. Le estoy realmente quitando unos filos que van a ser muy peligrosos por si van a tener que estar en contacto con algunas personas, etc. ¿Qué voy a hacer? Pues va a ser muy sencillo. Por aquí tengo un poco de cinta gaffer. Esta cinta es la cinta que ustedes ya conocen, que es esta cinta plateada. Voy a quitarle aquí un poco esta cinta previa que le teníamos a el acetato. Esto se corta tremendamente fácil con los dedos. Y voy a ponerle aquí un poquito de cinta a el acetato. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer algo que es muy sencillo de hacer, profes, y es que me voy a quitar la gorra, que ustedes dirán, oiga, qué mal presentado sale Jason en una conferencia, qué cosa tan tremenda. Bueno, vamos a quitar la gorra, vamos a hacerle así a la gorra, vamos a poner un poquito más de cinta. ¿Dónde? En la gorra. ¿Para qué? Para que no se afecte el pelo naturalmente, para que la otra cinta no me vaya a dañar por allí el pelo. Listo. Pongo la gorra, aquí está. Y simplemente, mirándome al espejo, ¿no? Como quien se hace su selfie, como quien se prepara para salir, yo me voy a poner aquí, sin las gafas, aquí está, listo. Una mascarilla improvisada para poder cubrirme justamente de cualquier, digamos, partícula que me pueda afectar. Es algo tremendamente simple, lo pueden hacer ustedes en casa, pueden protegerse ustedes y a los suyos si es que no cuentan realmente con el material necesario. Si lo cuentan con el material, con el PLA, con el ABS, con la impresora 3D, tienen a algún compañero que lo haga, invitadísimos con la información que les vamos a compartir a que la puedan justamente compartir. Ahora vamos a seguir ahora sí con Daniel y con nuestro queridísimo invitado, que les van a compartir justamente el resto de la sesión. Adelante, Dani. Gracias, Jason. Bueno, importante eso que nos muestras sobre cómo participar. Y bueno, adelante con nuestro invitado. Armando, ¿estás por ahí? ¿Probamos audio? Sí, aquí estoy. Listo. ¿Me escuchan? Entonces, sí, señor. Armando es historiador de la Universidad de Antioquia, sede Medellín. Él tiene una maestría en estudios amazónicos. Es tremendamente interesante su enfoque. Lo hace hacia la literatura, pero Armando está con nosotros porque es un personaje
que se vincula con la educación formal y no formal, y sin él saberlo, nos comentaba, lo ha hecho siempre es a través del aprendizaje de servicio. Entonces, nada, Armando, ¿cómo estás? Y cuéntanos cómo se vincula un historiador al aprendizaje de servicio. Hola Daniel y Jason, ¿cómo están? Y a mis colegas también, buenas tardes. Bueno, una precisión, es la Universidad Nacional C de Medellín, que siempre se confunde con la de Antioquia. Pero bueno, es un dato menor. Bueno, ¿cómo me vinculo yo a la educación formal? Es una casualidad, realmente, como decía Daniel, yo no estudié pedagogía, ¿cierto? Yo no soy licenciado. Mi énfasis siempre fue en investigación y en temas, por ejemplo, la historia, trabajé con videojuegos, eso podemos hablar ahora, y la literatura amazónica urbana. Entonces uno va pensando ahí como, bueno, ¿y cómo llegó allá? Resulta, bueno, mi mamá es docente, entonces todo el tiempo estuve en contacto también y muy familiarizado con ciertos temas, y mi mamá siempre me habló, por ejemplo, de sus clases, cómo las hacía. Y en la universidad me vinculé a grupos de educación no formal, ¿cierto? Sobre todo trabajábamos en las comunas de Medellín, barrios de invasión, en procesos, yo apoyaba que, sobre todo los pre-ICFES populares y los preuniversitarios, ¿cierto? También proyectos de lectura con niños, ¿cierto? Porque también trabajé con niños y era pues como una experiencia muy novedosa para mí. Y bueno, yo llego a Leticia a estudiar mi maestría y me vinculo con un programa del Ministerio de Cultura que se llama Libertad bajo palabra, ¿cierto? Este programa se lleva siempre a cabo en las cárceles, en muchas cárceles del país, y la idea es poder llevar como un espacio también de escritura y de creación dentro de estos lugares. Yo llego a un colegio que se llama Selva Alegre en Leticia, Amazonas, porque eso también hay que hacer una precisión. Mi actividad docente la he desempeñado realmente en ese lugar, en Leticia, en la Amazonía colombiana. Y yo llego allá porque, bueno, suplir necesidades de docentes en regiones como la Amazonía, la Orinoquía, algunos lugares del Pacífico es siempre duro, ¿no? Entonces me propusieron ser profesor de lenguaje. Yo empecé siendo profesor de lenguaje porque trabajaba con literatura. Ahí me fui empapando un poco, ¿cierto? Realmente mi experiencia en el colegio no fue muy buena, ¿cierto? Me sentía muy presionado y me sentía muy limitado. O sea, yo sentía realmente que podía dar más, ¿cierto? Incluso más de esa cosa que estamos hablando hoy, que es servicio. Entonces sentía que estaba muy desconectado. Obviamente pues eran reflexiones de alguien de 15, 16 años, no eran muy armadas, pero sí sentía que uno podía dar más y podía llegar y vincularse más. Mejor dicho, a lo que quiero llegar es que me sentía un poco atrapado. Llego a este colegio, Selva Alegre, después me dan la cátedra de Ciencias Sociales y una que se llama Ciudadanía Amazónica, que es básicamente lo mismo que Trabajas Sociales, pero aterrizado a la Amazonía, es decir, economía en la Amazonía, historia de la Amazonía, que es un vacío en todos los libros de historia de este país, ¿cierto? ¿Qué más? Economía, historia, geografía sobre todo, y en eso hice mucho énfasis, y de eso voy a hablar ahorita más acerca de mis experiencias, por ejemplo, con la geografía. Bueno, entonces me vinculo, me dan la cátedra de Ciencias Sociales y empiezo como a articular mis proyectos un poco también con algunas inquietudes que tenía como historiador, ¿cierto? Como realmente los estudiantes se reconocen como sujetos históricos, reconocen su contexto, saben el contexto en el que viven, es decir, en el caso de Leticia, saben que viven, pues obviamente sí lo saben, que viven en Leticia, ¿cierto? Pero lo particular que es ese lugar respecto a otros lugares, ¿cierto? Por ejemplo, respecto al mundo andino, por ejemplo, que es como el caso más cercano. Entonces sí, bueno, pues así me vinculo, ¿no? No fue como algo buscado, fue algo también de una necesidad que surge por una situación puntual. Gracias, Armando. No, pues mira que eso que tú comentas es muy importante. Cuando uno pasa por un sistema educativo que no abre las puertas a las problemáticas de su sociedad,
pienso yo que va a tener esa carencia, o lo más angustiante puede ser que ni siquiera la tenga, ¿no? Que uno pase al colegio y las únicas necesidades que uno vea sean las de pasar materias y simplemente cumplir para obtener un diploma, un título. Y pienso yo, lo abro para el debate también ahí en el chat, veo que no están participando mucho, quisiera invitar a los profes a que hagan sus preguntas, sus observaciones. Asimismo vamos a colgar un link para una encuesta. Recordar que esto es un proceso, un espacio en realización y requerimos de ustedes para saber qué es lo que consideran más adecuado. Entonces, volviendo a lo que nos decía Armando, él nos está mostrando una radiografía de lo que sucede con un joven. Pues en el caso de Armando, él es hijo de profesora, él claramente tiene ese sentir de servicio inculcado en su hogar. Pero ¿qué pasa con esos otros jóvenes que ni siquiera saben a quién ayudar ni cómo? Pienso yo que nosotros los profes tenemos que destinar energías, proyectos, mucha planeación para que los estudiantes sepan qué hacer. Uno de los resultados que siempre se resaltan del aprendizaje-servicio es que se logra afianzar conceptos teóricos, pero no trabajando la teoría, sino más bien buscando involucrar habilidades en un contexto mucho más amplio, las habilidades emocionales, las habilidades sociales, las comunicativas, las competencias críticas, las competencias reflexivas, en función de algo que la sociedad necesita. Yo quisiera preguntarte o invitarte a que hablemos, Armando, respecto a cómo hacer para encontrar ya, sí, no podemos basarnos obviamente en tu experiencia, pero cómo hacemos para encontrar como maestros en qué ayudar y cómo solidarizarnos con nuestro entorno desde la escuela. Eso es una muy buena pregunta. Lo que yo inicialmente cuando llegué, lo que hice fue una caracterización del lugar donde estoy, ¿cierto? El contexto. Es una institución privada, son pocos estudiantes, puedo hacer X o Y cosa, entonces lo que hice fue una caracterización con lo que cuento, ¿cierto? Fui descubriendo que hay una cosa que se llama analfabetismo territorial y que aqueja a la sociedad casi que en general. Es decir, con una simple pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la quebrada que queda al lado del colegio? Tuve un 90% de estudiantes que no sabían cuál es el nombre de la quebrada del colegio, y es más, por ejemplo, la asociaban con algo negativo. O sea, asociar como esos entornos naturales que, bueno, sí tienen una cuestión de invasión en ese sentido. Como no sabemos dónde vivimos, y para mí fue urgente llegar a eso. Entonces, lo primero es reconocer el entorno. Yo me dediqué un semestre, porque fueron dos periodos académicos, como se suele segmentar también estos procesos. Me demoré dos bimestres haciendo mapeos colectivos, ¿cierto? En esta materia que les comenté de ciudadanía amazónica. Entonces lo que empezamos fue de una escala mínima, de una escala micro, que fue partir del colegio a hacer un mapeo, ¿cierto? ¿Dónde está ubicado mi colegio? ¿Qué características tiene? Un croquis inicialmente. Después fuimos ampliando también, porque era importante ir añadiendo elementos a esa cartografía. De ese croquis inicial, pues trabajamos mucho con papel mantequilla. Ya, por ejemplo, el acceso a la tecnología es un poco difícil, sobre todo acceso a cuestiones de red. Sé que hay unas herramientas que trabajan mapas, pero lo hicimos a la vieja usanza, a lo tradicional. La tecnología de antaño. Papel y papel mantequilla, ¿cierto? Y colores. Eso tampoco hay que limitarse, ¿no? Como con estas cosas hay que ser muy creativo también, entendiendo y leyendo ese espacio donde estamos. Entonces de ese croquis fuimos añadiendo, y esto tiene que ver mucho con esa cartografía social, añadiendo, por ejemplo, bueno, aquí hay elementos naturales. ¿Por qué mi colegio cuenta con más elementos naturales que, por ejemplo, mi barrio? Preguntas que fueron surgiendo, ¿no? Siempre que se van surgiendo preguntas alrededor, y preguntas de ellos, porque el espacio de clase, pues que yo, pues en el que más a gusto me siento, porque no puedo obligar a nadie a nada, es donde se participa, donde pueden tener sus preguntas, a la par de que vamos construyendo. Entonces, como decía, esa escala fue creciendo y creciendo,
al punto de llegar a mapear el espacio del colegio a la casa. Era un ejercicio que hicieron muy juiciosamente porque implicaba muchas veces en moto ir detallando y observando, ¿cierto? Observando, aquí hay tal cosa, este mapa me quedó mal aquí, aquí identifiqué una problemática social, empezaron a surgir, como por ejemplo, esta quebrada que se llama San Antonio, que ya sabemos cómo se llama, está contaminada por acción del hombre. Entonces, ¿qué se vierten? Detergentes. ¿Quién los vierte? Las familias que viven aquí. ¿Por qué viven aquí estas familias? Ese tipo de reflexiones fueron subiendo. Por eso es importante la caracterización. Eso es fundamental en las ciencias sociales casi siempre. Por ejemplo, en el método etnográfico, del cual también tengo un ejemplo más adelante, es fundamental la descripción también del espacio. Obviamente surgen preguntas como ¿cómo me relaciono yo con ese espacio? Y fueron fundamentales para orientar esa clase, esas actividades. La escala creció tanto que llegamos a una escala ciudad, obviamente pues con los niveles de detalle que se tiene desde una observación en moto, pero era lo que había y es muy bueno. Algunos también lograron tener imágenes de Google Maps, bueno, hicieron trampa, pero no importa, ¿cierto? Todo en función de ir descubriendo, bueno, ¿qué es eso? ¿Cuáles son las necesidades reales que vamos identificando en nuestra ciudad? ¿Cierto? Partiendo de colegio, escala micro, a una escala macro. Entonces, sí, nos dimos cuenta que ninguno conocía, por ejemplo, los lagos de Yaguarcaca. Solo un estudiante había ido a los lagos de Yaguarcaca, que son un atractivo natural, y además que presta unos servicios ecosistémicos. De eso puede hablar mejor Daniel que yo, ¿cierto? Pero ninguno conocía los lagos de Yaguarcaca. Los lagos de Yaguarcaca quedan a menos de 1 kilómetro de la ciudad y son un espacio natural tremendo, y es un espacio además habitado por otras comunidades. Entonces identificamos como la primera problemática que no conocíamos, ¿cierto? Bueno, yo sí lo conocía, pero que no se conocía el entorno, y que sin un conocimiento de ese entorno es imposible plantear cualquier acción. Si quiere... Sí, no, súper importante. Estamos de acuerdo en que hay que hacer yo siempre digo, hay que romper las barreras del salón, del colegio. Nosotros, pues bueno, hay que contextualizarlo, hay que ser conscientes de que las instituciones tienen que amurallarse y porque compran computadores, un montón de equipos, y tienen que proteger a sus estudiantes de cualquier mal que pueda estar alrededor, y contra eso no hay mucho que hacer. Pero también la mirada que usted nos plantea, Armando, es tremendamente interesante, porque en últimas hay que romper esos muros para que las personas no crezcan en una finca, pues en una burbuja donde los problemas sociales no se ven, pero incluso muchas veces sí se buscan. Tenemos estos estudiantes que crecen en ese colegio campestre súper bien protegidos, del colegio a la casa, y cuando se van a encontrar con una problemática social no tienen la sensibilidad de notarla, y esa carencia de sensibilidad muchas veces los puede hacer incluso victimarios de las personas que están en la marginalidad o que están sufriendo de alguna necesidad social. Puede ocurrir lo mismo con el consumo de sustancias. Si los estudiantes pasan su vida entera en el bachillerato y nunca se les habla de las problemáticas que hay con el consumo alrededor de la edad que tienen, del género al que pertenecen o del estrato, pues hombre, cuando se estrellen con eso va a ocurrir precisamente eso, se van a estrellar. Yo quisiera hacer una síntesis un tanto, Armando, de lo que usted nos plantea para que podamos continuar, y usted nos dice, oiga, es importante plantear al individuo en su sitio, en su contexto. Deja un poquito de lado plantearlo consigo mismo. En ese sentido le voy a pedir una participación posterior, y es para que nos explique cómo hacer o cómo incluir dentro de los procesos del aprendizaje y de la solidaridad, del aprendizaje-servicio, cómo incluir al individuo y su relación con su espíritu, con su moralidad, con sus valores propios. Entonces sigo con la síntesis. Entonces se contextualizan, y luego usted incluso usa herramientas tecnológicas. Usted dice, no, pues en Leticia estamos un tanto relegados con aquello de la conectividad, pero pues usamos lo que esté de nuestra mano, ¿de acuerdo? Y esas son las herramientas básicas para poder empezar a detallar y a entender los tejidos sociales y sus problemáticas.
primer problema, sí, ese sujeto aislado que cada vez pienso yo es más frecuente en estas nuevas generaciones. Tenemos todas estas tecnologías que nos permiten estar en cualquier lado, pero al mismo tiempo cada vez más separados de nosotros mismos. Entonces creo que como profesores usted plantea algo muy importante. Oiga, salgamos, experimentemos, vivamos esos espacios de formación porque en últimas es a donde pertenecemos. Listo, entonces le hago una pregunta concreta para no dejarla tan en el aire. Uno, ¿cómo piensa usted? Puede usted también manifestar como, oiga, es una buena pregunta, no sabría responderla, pero ¿cómo piensa usted que en el aprendizaje-servicio se puede vincular la relación consigo mismo? Para hablar un tanto de la emocionalidad, de los valores propios, de la construcción moral y espiritual. Sí, bueno, parte de reconocer el entorno es reconocerse en ese entorno, ¿cierto? Es que uno es parte de eso, ¿cierto? Y que uno actúa sobre. Entonces, lo que te comentaba de la quebrada. Es que la ensucian, y yo no la ensucio, por ejemplo. O yo cómo me relaciono con ese entorno natural que no conocía, que es algo importante. Yo creo que ellos van descubriendo que en realidad sí son unos sujetos históricos que tienen incidencia en la historia, porque realmente la historia ha cambiado un poco el enfoque. Ya no es esa historia patria de los grandes héroes, sino que es una historia también aterrizada a uno mismo. Yo hacía mucho énfasis con ellos en una cosa, en hablar con los familiares. Por ejemplo, muy bueno saber, sí, y es muy bien y es muy válido saber quién es Simón Bolívar, pero si usted no sabe quién es su abuelo, si usted no sabe quién es usted tampoco, pues hay una seria desconexión, ¿cierto?, con el propósito de lo que realmente es la historia, ¿cierto? Hay estudiantes que llegaban a confrontaciones difíciles, sobre todo con la vida material, y lo que comentaban ahorita sobre el consumo. Llegaban a ese tipo de reflexiones. ¿Cómo hacían los indígenas para vivir en este entorno si no había estufas o si no habían encendedores? ¿Cómo lograban hacer fuego? Y llegaban a unos ejercicios también personales de preguntarse a sí mismo, ¿qué pasaría si yo me perdiera en la selva? ¿Cómo actuaría? Con lo que tengo a mano, o sea, con el teorema de Pitágoras puede resolver algunas cosas, pero en ese momento necesita algo más práctico que es sobrevivir. Yo creo que uno no debe subestimar nunca a los estudiantes. Ellos llegan a unas reflexiones profundas, muchas veces no se las comentan a uno, ¿cierto? Muchas veces son interiorizadas, pero uno sabe que en el fondo los ejercicios los tocan, ¿cierto? Continuando un poco con lo del mapeo, si me lo permite, Daniel. Sí. Bueno, lo que descubrimos es que casi ninguno se reconocía como indígena, por ejemplo. Y es que el colegio tiene unas particularidades, ¿cierto? Y es que recibe una población flotante. Me explico. Allá llega mucho el hijo del coronel que lo trasladan, el hijo del DANE que lo trasladan, el hijo de muchas oficinas públicas que hacen traslados de la DIAN, ¿cierto? Entonces, pues es muy móvil también la población y es difícil que se reconozcan como algo, ¿cierto? Ni esas categorías, por ejemplo, españolas de mestizaje, pues no aplicarían aquí, pero no se reconocen como nada, ¿no? O sea, tienen como un vacío en respecto a quién soy, por ejemplo, o quién es mi familia. A veces ni siquiera saben el abuelo de dónde viene. ¿Por qué? Porque no se les ha inculcado también ese interés. Entonces lo que hicimos fue plantear una serie de salidas a esas comunidades que quedan en los lagos de Yaguarcaca. Inicialmente queríamos abarcar todas, pero hay que tener en cuenta también un factor económico, porque salir a veces no es, así sea a menos de 1 kilómetro, a veces no es fácil, ¿cierto? Sobre todo en temas de dinero hay que gestionar y aprender a gestionarse también. Y lo que quisimos hacer fue ir a esa comunidad indígena, también como un ejercicio de autorreconocimiento y para limpiar un poco de imágenes que se tenían, ¿cierto? Entonces partimos de los preconceptos que se tenían sobre los indígenas. Entonces lo primero que apareció es que son pobres, la gente vive mal, la gente pasa hambre. Bueno, puede que sí, pero también aparecía, por ejemplo, que son caníbales, porque usan taparrabos, ¿cierto? Lo que queríamos era
tener un ejercicio bien sincero, entra de nuevo la persona, ¿no? Es importante, sin ser juzgado. O sea, usted a mí me puede decir que piensa que ya son caníbales y yo no lo voy a juzgar porque no soy quién, ¿cierto? Y menos a un estudiante y menos en un espacio de formación. Entonces ahí fueron apareciendo todas estas imágenes que curiosamente son legadas por otro tipo de producciones, ¿cierto? Mucha película, bueno. Y llegamos a una comunidad que queda a escasos 500 metros del casco urbano de Leticia, se llama La Playa, ¿cierto? Ahí hay una imagen, no sé si Jason me escuche, la puede poner en un minutico. Ahí están, ¿cierto? mandando. Y fue... Si aparece ahí, yo estoy haciendo un ejercicio de fe ciega, como les decía. Ajá, ya aparece. Ya apareció, ya te aviso. Ya las vamos a poner. Y bueno, y lo que planteamos fue, vamos a hacer una etnografía, vamos a utilizar del método etnográfico, pero elementos muy sencillos, tampoco somos profesionales en la cosa, tenemos una limitación de tiempo, es una visita de un día. Una etnografía puede ser una descripción de los espacios, donde están integrando de una vez elementos de geografía, que es un río, que es un caño, que es una laguna, ¿cierto? Que es un bosque, que es la selva inundada. Muchos no sabían que la selva se inunda. Y eso es importante saberlo en la Amazonía. Y también, bueno, cómo la gente y cómo yo en mi salida usé esos espacios. Es decir, la gente pesca, la gente caza, la gente se baña, la gente apropia el agua, cómo obtiene la electricidad, entre otras cosas. También estaba la opción de hacer un relato literario porque me gusta también combinar muchas cosas. Por ejemplo, si usted es muy bueno para escribir literatura, yo no le voy a negar a alguien que sea el próximo premio Nobel de literatura, hágalo, ¿cierto? Yo soy capaz de entender, y si usted es capaz de expresar en un relato literario su experiencia en un lugar, me puede genial. Pero bueno, con esos preconceptos y con esas ideas preconcebidas que teníamos, muchas de oídas de la casa, porque también el analfabetismo territorial se hereda, lastimosamente, ¿cierto? Se lega. Exacto. Y muchos profesores también caemos en eso muchas veces, a veces sin querer, ¿cierto? Lo que se propuso es, bueno, esa etnografía y un trabajo, sobre todo donde ellos fueran muy sueltos y pudieran hablar y relacionarse con las personas. Yo realmente fui casi que mudo en esa salida. Mi único protagonismo fue dedicarme a la logística y supervisar pues que todos estuvieran bien. Y fue un ejercicio muy interesante, ¿no? Porque los estudiantes tienen unas preguntas siempre bien interesantes que uno no puede despreciar. Por ejemplo, algunos de ellos llegaron a plantearse en sus textos cómo es una comunidad indígena en Leticia en el siglo XXI. Porque muchos confrontaron esa idea inicial que tenían, porque el aprendizaje y servicio también tiene que ver con las necesidades reales de una comunidad, no con las que yo presupongo que tienen, sino con que esa comunidad qué real necesidad tiene. Y muchos se fueron dando cuenta, por ejemplo, que los indígenas pues, tienen celulares, o se dieron cuenta que hay motos dentro del resguardo, ¿cierto? Que como entran por unas trochas increíbles e inaccesibles, pero entran, que tienen unas autopistas increíbles que no necesitan pavimentar, que se llaman caños y lagunas. Entonces esto fue bien interesante porque ellos también se fueron replanteando, bueno, ¿y yo por qué nunca he ido por allá? Y más pero se dieron cuenta de una cosa, son los turistas quienes más conocen esos sitios que incluso los leticianos. De ahí partió una idea pues que no se ha podido desarrollar porque yo me tuve que venir a Bogotá por algunas situaciones personales y ahora pues menos porque con esta situación de cuarentena pues ha sido un poco difícil. Pero de ahí partió, de hecho, las necesidades reales. ¿Cuáles son las necesidades reales? No las que se presuponen que se tienen. Creo, Daniel, que respondí un poco la pregunta. Sí, perdón que hice un ruido, es porque timbraron y el perro va a ladrar, perdóneme. Bueno, Armando, esto da para mucho más, pero tenemos que ir cerrando. Yo valoro mucho la participación. Yo quisiera que usted ahí en el Facebook deje su contacto. ¿Usted tiene Facebook? Sí. Deje su contacto. Yo estoy seguro que muchas personas que nos escuchan hoy o que nos van a escuchar en la retransmisión van a estar interesadas en sus comentarios. Seguramente ahí también pueden acceder o pueden vincular su hoja de vida
pues porque nos acaba de contar que no está en Leticia, que es donde estaba trabajando. Bueno, profe, esto va para muchísimo más, pero tenemos que cortar, nos quedan 2 minuticos. El administrador de SET21 ha dejado una encuesta para que ustedes, por favor, la participen de ella, la llenen y nos digan en qué mejorar. Y hay una pregunta muy interesante de Guillermo Flores Orozco, creo que él es el profe del BIFI de Cartagena, si no estoy mal, ahí él me responderá y dice, pues nos dice cómo hacemos nosotros para hablar de solidaridad en la dimensión de la competencia. Un poco ahí como parafraseada su pregunta. Vale, Dani, Pues, solo hombre, una precisión que quisiera hacer. Guillermo está respondiendo justamente como réplica a un planteamiento que hace el profe Gustavo Delgado del Tolimense. Saludo a Ibagué y saludo al profe y a la comunidad del colegio Tolimense. Wow. Porque solo hacer una pequeña precisión, Armando y Daniel, y a quienes nos están escuchando. Guillermo plantea lo siguiente: en el aula se habla mucho de aprendizaje significativo, pero se mira siempre con un alcance reducido al aula, y de hecho ese aprendizaje para el estudiante es un ejercicio para la calificación. Y por aquí es donde Gustavo dice algo tremendamente importante, y que yo sí quisiera, Armando y Daniel, que termináramos la sesión en torno a esta idea. Gustavo nos dice cómo generar una cultura de lo solidario, donde lo competitivo en las escuelas es lo que más se marca. El primer puesto, la prueba saber, la mejor nota, el que iza bandera, el representante del curso, el más veloz en la carrera, el que ganó el fútbol. Eso es en la vida, en la casa, en el bus. Y fíjate que en todas partes, Armando, y escuchándote como todo este tema que, repito, y Daniel, que ustedes son expertos en estos temas, esto da para 1, para 2 horas, para 3 sesiones, para 4 steamings, para hablar un montón sobre el tema, porque es apasionante esa idea de que nosotros vemos desde la ciudad todo en blanco y negro, en una cajita. Y esta pregunta de Gustavo es muy al lugar sobre lo que tú estabas hablando, es decir, nosotros tenemos muy en cuenta ese término que es Ubuntu. Seguramente algunos lo han escuchado desde ese sistema operativo que usamos en las compus, pero es un concepto de una tribu Xhosa sudafricana. Es muy interesante, que significa yo soy porque nosotros somos, porque yo soy porque somos, y significa un poquito lo que estamos viviendo ahorita, que dependemos aquí de todo el mundo, somos sociedad, somos comunidad. Entonces quisiera, Armando y Daniel, que giráramos un poquito en torno a esta idea, que es muy interesante, lo competitivo que nos machacan todos los días, todo el día, las instituciones, los currículos, la sociedad, la tele, las pelis, con este gran tema que planteamos con el aprendizaje significativo y solidario, ¿no? Listo. Permítanme una pequeña intervención. El aprendizaje solidario no se puede ver parcialmente en las instituciones, es decir, yo no voy a desanimar a los profesores que trabajan una clase en la que se volcan hacia lo solidario, gracias, que se volcan hacia lo solidario y que de pronto la institución sigue trabajando como si nada. La idea de estos planteamientos y de hablar de este tema es que las instituciones de verdad se volquen hacia ello, y con eso no estamos dejando de lado los procesos de competitividad que están planteados desde el mismo ministerio. Usted va a ver qué es lo que usted no puede negociar en una institución educativa. Estándares básicos por competencias. Que los mismos estándares dicen que las instituciones tienen la libertad de acoger una u otra cosa, pero pues la verdad es que nosotros somos servidores de ese sistema, y lo mejor que podemos hacer desde lo práctico y desde lo básico es acoger esos estándares y darle a los educados distintas herramientas para que sus habilidades les permitan brillar en términos de donde están, es decir, les permitan competir. Y trabajar la solidaridad no significa salir de la competencia. Des cuenta, por ejemplo, que si los estudiantes, pensemos en los estudiantes de Armando, acaban de cursar, ¿qué grado era ese, Armando? ¿Séptimo? Yo hice ese ejercicio, lo hice de 7º a 11.
Eso de séptimo a 11. Son chicos que desde el colegio ya tienen la oportunidad de involucrarse con herramientas profesionales de la antropología, de los estudios sociales, o sea, son muy competitivos en términos de que tienen un valor agregado dentro de su proceso de formación, y es que llegan al método científico y a los métodos sociales de indagación del espacio. Entonces, yo pienso que no hay que desvincular lo uno de lo otro. Y que si estamos en una sociedad competitiva, hombre, sí, pensaría yo que ser solidario no significa salir de la competencia, significa competir, pero desde la base de la justicia. Y el llamado, vuelvo y digo, es a que las instituciones tengan dentro de su misión, visión, el aprendizaje solidario. ¿Qué dices, hermano? Yo estoy de acuerdo con Daniel, la competencia, bueno, difícilmente se acabará, ¿no? Armando, solo una cosita, parece que tu micrófono está cubierto por algo y te escuchamos un poquito mal. Si lo puedes acercar un poco más a la boca, por favor. ¿Así? Ahí está, perfecto. Ahí así me escuchan mejor. Ahí está. Es que me tocó cambiar porque se me iba a descargar. Pero bueno, retomando, ¿cierto? La competencia va a estar ahí. Lo que pasa es cómo asumimos esa competencia también. O individualmente o también grupal. O sea, yo no estoy en todo desacuerdo con este trabajo está muy bien hecho, hay que darle un buen lugar y un reconocimiento. No estoy en desacuerdo con eso. Tampoco estoy en desacuerdo con alentar al que no lo hizo tan bien a que lo haga mejor, ¿cierto? Pero creo que el trabajo colaborativo es bien importante. En las salidas nosotros hacíamos un ejercicio, porque es que no solo es lo que uno plantea como ejercicio, sino también lo que va surgiendo. Que muchos de ellos empezaron a conocerse, ¿cierto? Y a conocer al compañero. El compañero hace tal cosa. Entonces lo que hicimos fue como una estrategia para cuidarnos, porque los riesgos siempre existen, ¿cierto? No es que tengamos paranoia, pero existen. Lo que hicimos fue, usted se va a encargar de cuidar a su compañero. Pero cuidar no es venir a darme quejas y observarlo polisivamente, ¿cierto? Sino usted se va a encargar de que su compañero en esta salida esté bien. Eso es un acto que me parece que hay que fomentar mucho también. Ser solidario en muchas circunstancias. O su compañero no trajo con qué comer, o no trajo dinero porque pensamos que, aunque se arregló todo en la comunidad para comer lo que comían allá, cierto que resultó a veces también ser papas fritas, porque eso pasa. Usted puede estar en la capacidad de ceder un poco de su dinero al otro, sabiendo que hace parte de su equipo, por ejemplo, y que el otro puede llegar a padecer, por ejemplo, sed o hambre. Y creo también que hay que fomentar ese trabajo solidario desde el ejemplo, ¿no? Si los profesores trabajamos también desarticuladamente, o siempre en una competencia a veces malsana, pues, como por decir una palabra, ¿cierto? Los estudiantes lo notan. Por eso a mí me gusta mucho articularme con mis compañeros, porque ellos se dan cuenta que uno tiene un trabajo ameno y que estas cosas sí funcionan. Entonces el ejemplo es la mejor educación, podría decir yo. Gracias. Sí. No sé, Daniel, qué tenga que decir al respecto. No, mucho más, pero tengo que decir que se nos fue de 1 hora y media el streaming. Entonces lo único que me queda es dejar ahí, agradecer a Jason por toda la gestión tecnológica, por su presentación de impresión 3D, todas esas alternativas que nos dio. Armando, pues por su experiencia, hombre, pues muy bueno. Ojalá de verdad la gente que te escuchó, que te vio, pueda participar y vincular esto que nos acabas de narrar, y preguntarte, ahí vas a dejar tu vínculo para que la gente pueda acceder y hablar de ello. Y invitar, profes, a llenar la encuesta y a que nos veamos de hoy en 8 días, el próximo miércoles. Jason, ¿tienes ahí la programación? Discúlpame sí, que no la abrí entre todos. Va a ser... ¿Qué tenemos en 8 días? Le respondía yo hace un ratito a Enrique Navarro, que nos agradecía primero por la sesión, que le interesa mucho, y que nos pedía que la siguiente fuese del uso de material reciclable en la construcción de proyectos como aprendizaje significativo. Bueno, Enrique, solamente comentarte que todo Ser 21, el programa que estamos implementando en muchos colegios del país,
trabajan con material de reciclaje, trabajan con aprendizaje significativo, trabajan a partir de aprendizaje basado en proyectos y como lo estás viendo en este momento Enrique y todos nuestros compañeros que están conectados hasta ahora, también tiene una orientación hacia el aprendizaje de servicio. Entonces ya tendremos justamente, Enrique, le respondí equivocadamente, Enrique me corrijo en vivo, que el próximo era sobre podcast en la educación. El próximo va a ser sobre... sí, sobre podcast, posiblemente va a ser. Vamos a ver, Dani, que nos hemos aquí liado con el horario. Solamente, Enrique, déjanos confirmar que aquí tenemos ya el... Aquí está, el horario lo tenemos perfectamente. Mira, vamos a esperar el próximo 8 de abril a las 4 de la tarde igualmente, pues por estos canales. Ahora se puedan conectar muy puntuales a las 4 por Facebook, hacer sus comentarios. Y vamos a tener el 8 de abril justamente un espacio que se llama Podcastinar, en donde vamos a hablar de radio por internet, de podcast en la educación. Ustedes bien saben, profes, que tenemos un proyecto en la ruta de implementación sobre podcast para acompañar su implementación de proyectos. Y además, lo interesante, les hago un anticipo: radio por internet, me descargo un MP3, lo escucho en vivo, lo escucho cuando quiera, lo paro, lo vuelvo a retomar mañana, lo hago mientras estoy lavando, trapeando, mientras estoy haciendo una mascarilla para el enfermero que vive en el conjunto, en el barrio. Es una herramienta muy poderosa que no nos da la limitación de hoy, porque nos da vergüenza con ustedes, 1 hora y media, han estado todos conectados, pero ya nos da vergüenza para que se vayan a descansar, a hacer sus cosas. El podcast nos permite mucho más tiempo para trabajar, para charlar. Ojalá se puedan vincular ustedes, así que nos vemos de hoy en 8. Dani, Armando, ojalá te puedas vincular también, a todos los presentes, a Podcastinar, que va a ser la próxima sesión, 4 p.m. 8 de abril. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Feliz tarde a todos, chao. Gracias, Armando, Daniel, mil gracias a todos. Feliz tarde, que estén bien. Gracias a ti. Chao. Saludos Gracias. a todos. Chao.